marcha y caídas en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque previamente a que un paciente sufra una caída, tiene que haber algún problema en su marcha, ¿no? Alguna alteración en la marcha del paciente. Entonces, ¿por qué es tan importante ver si un paciente cae, ¿no? ¿Por qué es importante determinar si ese paciente tiene o no tiene riesgo de caída? ¿Por qué? Porque hay complicaciones muy severas eh, asociadas, pues, a la caída en el paciente anciano, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la fractura de cadera, ¿no? Una de ellas es la fractura de cadera. En nuestro país, por ejemplo, como está organizado nuestro sistema de salud, que un paciente se fracture la cadera es muerte segura, por múltiples cosas que le voy a ir comentando. Entonces, cuando un adulto mayor cae, tiene riesgo de fracturarse la cadera. O sea, las complicaciones más severas, por ejemplo, que haga una fractura de cadera, que haga un hematoma subdural, ¿no? O sea, se golpea la cabeza y comienza a sangrar a nivel de la dura madre. Y, o que haga una hemorragia azúcar en la vía postraumática, ¿no? O tenga un TEC, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones más severas. Lo más frecuente cuando un paciente cae son las fracturas. Acuérdense que la osteoporosis también está asociada, sobre todo a las mujeres. Entonces, en nuestro país, un paciente que cae y se fractura la cadera, casi el 90% de ellos fallece. ¿Y por qué sucede eso? Porque no deben olvidar que la fractura de cadera es una emergencia traumatológica. Entonces, el paciente tiene que entrar a cirugía en las primeras 72 horas, ¿no? Y las primeras 48 horas posterior a su cirugía, el paciente ya debe estar haciendo rehabilitación. Entonces, cuando tenemos tiempos tan cortos donde se intervienen, el paciente ya no se desacondiciona, ni tampoco te hace complicaciones propias de la estancia hospitalaria o de la hospitalización, ¿no? Entonces, tenemos que actuar de esa manera, se tiene que trabajar de esa manera, pero lamentablemente no se hace. ¿Qué es lo que pasa normalmente en los hospitales a nivel nacional? Que llegue el abuelito, se fractura la cadera, llega a emergencia y en emergencia está una semana. ¿Por qué? Porque no hay camas en piso. Y en esa semana el paciente hace neumonía, sube a piso. Uy, no hay la prótesis. Gestionar para comprar la prótesis, 2, 3 semanas más. O sea, hasta ahí ya tienes 25 días al paciente hospitalizado. Ya hizo neumonía, ya hizo infección urinaria, ya hizo su delirium, ya se jaló la sonda, Foley, ya se hizo una hematuria traumática, ya hizo una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque el paciente no se moviliza, ¿no? Entonces vienen una serie de complicaciones. Y cuando lo operan al abuelito, lo operan después de 20, 25 o 30 días, le ponen una prótesis que cuesta 20.000, 30.000 soles, y ese abuelo ya no puede recuperarse, o sea, ya no tiene razón de ser para poder recuperar a ese paciente. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, como les venía comentando, o como ya han visto en sus prácticas, pierde masa muscular cuando está hospitalizado, cuando no deambula, cuando no tiene actividad, va perdiendo masa muscular. Y al perder masa muscular, este paciente se desacondiciona y es mucho más difícil su rehabilitación. Generalmente estos pacientes ya no vuelven a recuperar su misma capacidad funcional con la que ingresaron. Digamos, antes de fracturar, o sea, se fracturó el abuelo y era un dependiente moderado, por ejemplo, tenía un Bartel de 60, 70. Después de un mes de hospitalizado, ese abuelo sale con un Bartel de 20. Por más terapia que le hagas, ese paciente ya no va a recuperar. Muy difícil que recupere. Es muy distinto a que el paciente ingresa en las primeras 72 horas, le opero, en las primeras 48 posoperado inicia su terapia, son cosas distintas. Entonces ahí el paciente
hay mayor posibilidad, ¿no?, de que vuelva a recuperar su misma capacidad funcional, inclusive mejorar su capacidad funcional de ingreso, ¿no? Lo que no sucede actualmente con los pacientes que ingresan por fractura de cadera. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta esas situaciones de las complicaciones más severas de una caída. Ahora, ese es por un lado, estamos viendo la consecuencia de la caída, pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué causó la caída? Eso es lo que realmente nos debe interesar, porque acuérdense que nosotros debemos prevenir, ¿no?, antes de tratar esos problemas de las fracturas, los hematomas, los HCA. Antes de tratar eso, mejor es prevenir. Entonces, para eso yo tengo que identificar tempranamente qué paciente tiene riesgo de caída. Eh, y qué lo puede estar causando, ¿no? Entonces, cuando yo hago un BGI, tengo que determinar la marcha del paciente, cómo deambula ese paciente, ¿no? Para eso, pues hay una serie de tests que me ayudan a determinar si hay riesgo o no riesgo de caída y cuáles pueden ser las causas. Uno puede ser porque el adulto mayor puede claudicar su marcha por dolor. Acuérdense que ellos tienen artrosis y puede claudicar por dolor y caer el paciente. O pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo el Parkinson, ¿no?, donde el paciente debuta antes de que tenga esos movimientos involuntarios en reposo. El paciente debuta con una marcha rígida, se cae en varias oportunidades antes de que sea lo evidente, ¿no? O sea, si un paciente comienza con movimientos involuntarios hasta el guachimán, dice, no, ese es un Parkinson, ¿no? Pueden ser otras causas también, síncopes de origen neurológico, síncopes de origen cardiológico, un paciente con una bradicardia sinusal sintomática o con una taquiarritmia, con una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, cuando un paciente cae o tiene riesgo de caídas, es importante que nosotros, es muy importante que nosotros podamos identificar cuál es la causa. Y las causas son múltiples y tampoco es una sola causa. En caídas, las causas son multifactoriales, hay varias causas asociadas, toda vez que el paciente adulto mayor tiene pues una serie de comorbilidades, ¿no? Entonces, pueden ser de origen neurológico las causas, de origen cardiológico, de origen osteomuscular, como artrosis, medicamentos, medicamentos, medicamentos. Pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los adultos mayores tienen polifarmacia y cada medicamento tiene una acción, una reacción adversa. No sé si fue con ustedes o con el grupo anterior que les comentaba, llega un abuelito con trastorno del sueño o aparentemente por insomnio y lo primero que hacemos es darle una benzodiazepina sin investigar si realmente es un trastorno del sueño, ¿no? Eh, Muchas veces de los abuelitos realmente no tienen insomnio, lo que pasa es que secundariamente, por ejemplo, un abuelo con hipertrofia benigna de próstata se levanta varias veces porque orina por rebosamiento, ¿no? Y esa sensación de orina hace que se levante y no es que tenga trastorno del sueño. Y no investigamos y lo primero que vamos a hacer es el prazolam. El abuelito está en la noche medio sedado con el prazolam, se levanta y ¡plom! O ese mismo abuelito que le hicieron tansulosina. La tansulosina produce somnolencia y también hipotensión, ¿no? Entonces también tiene riesgo de caer. O es un abuelito con fibrilación auricular y le estamos dando un beta bloqueador. Le estamos dando un beta bloqueador, no hemos
no hemos hecho un seguimiento adecuado y lo hemos bloqueado al abuelo y su corazón late menos de 40. Se cayó. O los mismos antihipertensivos, ¿no? A veces asociamos antihipertensivos, ¿no? Ponemos un ARA con un bloqueador de calcio, ¿no? Y va a generar hipotensión. Entonces, Doctor, sí. doctor, disculpe, ¿está compartiendo diapositivas? No, todavía no, todavía Ah, no. ya. Gracias, doctor. Entonces, entonces los medicamentos también nos pueden producir caídas, ¿no? Y entonces, así es como les digo, ¿no? Hay múltiples causas que pueden producir esta situación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. En lo que es el peso del paciente, la densidad ósea, eso predispone que las caídas se puedan complicar. Eh, hay Claro, tú medicamentos. te refieres a un paciente con osteoporosis, ¿no? Una mujer que esté generando osteoporosis. ¿A eso te refieres con la densidad ósea? Sí, doctor. Cuando la Mm. densidad ósea esté disminuida, ¿no? El peso del paciente, el área donde que este paciente habita, no es lo mismo que, digamos, que un piso de concreto, ¿no? Un piso. Claro, es que ahí también intervienen pues los factores ambientales, ¿no? Esos son factores ambientales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en la casa tengamos alfombras, ¿no? Nos gusta tener, o tengamos pisos muy lustrados, ¿no? Con harto, ¿cómo se llama esto? Con harta cera, ¿no? Porque tiene riesgo el abuelo de caerse, puede resbalarse, ¿no? O sea, como le digo, los factores son múltiples, ¿no? Medicamentos, sociomuscular, neurológico, cardiológico, de origen de la parte del oído medio, con un síndrome vertiginoso, los factores ambientales, los que tú dices, ¿no? Eh, el uso de alfombras en la casa que no están bien colocadas, el uso de pisos resbalosos, hasta factores situacionales, hasta factores situacionales. En la casa todo el mundo está ocupado, ¿no? La mamá está cocinando, el yerno llega cansado del trabajo, el nieto estudia medicina y todo el día está ocupado, ¿no? Tocan el timbre o suena el teléfono y nadie acude a contestar, ¿no? Y el abuelo se levanta, el único que se levanta disparado es el abuelo, ¿no? Y pum, cae, pues, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que tener en cuenta antes o cuando se hace la evaluación de estos pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Luz Mariel. No, doctor, todo claro. Ujú. Brian. No, doctor. Ujú. No hay preguntas, ¿no? ¿Cuántos somos, Pérez Malqui? ¿Están todos completos? Ahora, eh, no, doctor, faltan los hermanos Pérez Acuña. Ujú. ¿Qué pasó, ah? No sabría decirlo, estoy llamando, pero no contesto. Ya. Bueno, avanzamos entonces. ¿Se ve? ¿Se ve la Eh, diapositiva? sí, doctor, caídas en el adulto mayor. Ujú. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Junto con la inestabilidad, constituye uno de los grandes síndromes geriátricos, que se refiere a la inestabilidad de la marcha, ¿no? Pasa inadvertida a los profesionales de salud, definitivamente no,
Dígame qué especialidad pregunta en la consulta si el paciente cayó en los últimos 6 meses o en el último año. No hay ninguna, ¿no? Y además tampoco es importante ni para el profesional de salud, ni para el paciente, ni para la familia. Porque el paciente dice, ay, me tropecé, doctor, me paro tropezando, ¿no? Y el hijo o la hija dice, no, doctor, está viejito, pues, ¿no? Se tropieza y veces, ¿no? Es muy alocado. Entonces, nadie le toma importancia. Nadie toma importancia a las caídas. Son frecuentes en los adultos mayores las caídas, está asociado con inestabilidad de la marcha, ¿no? Y es un indicador de fragilidad. Acuérdense, no sé si a mi grupo, fragilidad es la pérdida de masa muscular, ¿no? Fragilidad en términos generales es fragilidad igual pérdida de masa muscular. En eso se define fragilidad. Fragilidad es igual a pérdida de masa muscular. Si yo pierdo masa muscular, pierdo fuerza muscular y pierdo mi capacidad funcional de perder masa muscular. Se le debe preguntar por lo menos una vez al año. La mitad de las personas que sufren una caída no pueden levantarse por sí solas. 30 a 40% sucede en la comunidad, 50% en las instituciones. En Estados Unidos es la primera causa de muerte accidental y la séptima causa de muerte en la población adulta mayor. Miren, ¿no? Es la primera causa de muerte accidental la caída. La caída puede ser una amenaza para la independencia del paciente, lógico. Después de una caída el paciente puede quedar, uno, con fracturas, con esguinces, con fisuras, es lo por menos decirlo, pero puede acabar tequeado el abuelo, puede acabar con un hematoma subdural, con un HCA, ¿no? Puede acabar con miles de cosas. ¿Cuáles son las etiologías? El mejor predictor de una caída es una caída previa. Paciente que cayó tiene alto riesgo de volver a caer. ¿Sí? Tiene alto riesgo de volver a caer. Si el paciente cae, va a volver a caer. Va a volver a caer. El mejor predictor es una caída previa, por eso le digo. Usualmente es multifactorial. Como le digo, no solamente está asociado a un solo factor. Hay múltiples factores que suman para que este paciente pueda caer. Tiene artrosis, problema osteomuscular, medicamentos, pueden sumarse las dos cosas. Encima tiene un síndrome vertiginoso por problemas del oído medio. ¿Ve? O sea, hay varios factores que se asocian y suman para que el paciente caiga. O es un paciente diabético, ¿no? De larga data, que tiene alteración de los receptores propioceptivos de la marcha. ¿Sí? O sea, todo va sumando, todo va sumando. La interacción entre factores intrínsecos, extrínsecos y situacionales. Ahí es lo que les decía, ¿no? Los factores intrínsecos son propios de la persona, son por las enfermedades que yo tengo, ¿no? Los extrínsecos son los ambientales, como les comentaba en antes, ¿no? Eh, cuál es la disposición del domicilio, de la casa, ¿no? Y los factores situacionales, ¿no? Son situaciones especiales en las que ponemos en riesgo, se pone en riesgo la integridad física del paciente, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? El que se vaya a contestar corriendo el teléfono, vaya corriendo a abrir la puerta. Hoy algunos adultos mayores, yo tenía una pacientita que era secretaria, que había sido secretaria, tenía 80 años, y la abuela caminaba con taco 9. Imagínate, una doblada nada más, y ahí quedaba. Bueno, o sea, son factores situacionales. Por más que le decías, no debe usar, debe evitar, no había forma que cambie su manera de vestir, su manera de deambular, ¿no? Pero hay que tener todas esas cosas en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna pregunta? No hay pregunta. ¿No hay preguntas, chicos? Creo que no, doctor. A ver. Entonces, los factores intrínsecos son propios de la persona, ¿no? Son factores propios de la persona. Aquí tenemos alteraciones médicas y neuropsiquiátricas, ¿no? Médicas, por ejemplo, una fibrilación auricular, una bradicardia sinusal, ¿no? Una enfermedad de Parkinson, neuropsiquiátricas, los pacientes con demencia, ¿no? Daño visual y auditivo también está relacionado. Acuérdense que un abuelito que no ve bien tiene riesgo de caerse. No ve bien, pues definitivamente. Auditivo, ¿no? Un síndrome de Meniere, ¿no? Se presenta vértigo, el abuelo cae. Alteraciones en la función neuromuscular, marcha y reflejos postulares, enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, me da esa situación. Pierden los nociceptores de la marcha, ¿no? Se van alterando, ¿no? Y van haciendo ese pie diabético, ese pie de Charcot, ¿no? Los factores extrínsecos, ¿no? Los medicamentos son factores extrínsecos. El uso incorrecto de bastón, de andador, las barreras ambientales, ¿no? Los medicamentos, como ya les manifesté, ¿no? Todos los medicamentos tienen un efecto adverso. Todos. No hay ningún medicamento que sea inocuo, ¿no? Va a depender, como dicen, no existe el medicamento perfecto, ¿no? Lo que existe es el médico y la dosis perfecta, eso existe, pero el medicamento perfecto no existe, ¿verdad? Las benzodiazepinas pueden producir somnolencia y caída, la tamsulosina, que es un alfa-adrenérgico que se utiliza en hipertrofia prostática, también puede producir caídas. Los antihipertensivos, los beta-bloqueadores, ¿no? Todos esos medicamentos pueden producir caídas, ¿ya? El uso incorrecto de los bastones y los andadores, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han visto abuelitos con bastones de 3 puntas, pero solamente utilizan una punta. ¿No han visto esos bastones de 3 puntas? Y ven que el abuelito camina con un bastón con una sola punta. Entonces, no hay razón de poner un bastón de 3 puntas, pues, ¿no? Porque le doy un bastón de una punta, nada más. Y las barreras ambientales, las que ya habíamos comentado, ¿no? Las que ya habíamos comentado, ¿no? Y los factores situacionales, ciertas decisiones o actividades, ¿no? Por ejemplo, caminar en taco, correr al baño, correr a contestar el teléfono, ¿no? Lo que ya habíamos comentado hace unos minutos. Esto es una mnemotecnia para poder no olvidarnos que evaluar cuando un paciente cae, ¿no? Por ejemplo, I had fallen, ¿no? Esto es, bueno, recontraamericano, ¿no? Pero bueno, de todas maneras nos ayuda a que no se nos escape nada en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, la inflamación, o inflamación o deformidad a nivel de las articulaciones, enfermedades crónicas como la artritis, la artrosis, ¿no? Que pueden producir deformación en las articulaciones. Hipotensión, la hipotensión ortostática, ¿no? Cambios posturales, la A de problemas auditivos, visuales, la T es tremor, el Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson. La E, evaluar el equilibrio
equilibrio, el balance, ¿no? Si hay problemas en el equilibrio, problemas en los pies, arritmias, ¿no? Arritmias, discrepancia entre los miembros inferiores, ¿no? Eh, enfermedades crónicas, la nutrición, ¿no? Todas estas cositas, todo esto nos va a ayudar a determinar eh, cuál es la posible o la probable causa, aunque no se nos escapen la- las, las causas, ¿no? Que no se nos escapen. Acá están las caídas, ¿no? Las causas, como le digo, las causas pueden ser múltiples pueden ser las causas de caídas, ¿no? Los accidentes, los tropiezos, los rebalones, el síncope, los mareos, la hipotensión ortostática, la hipovolemia, la disfunción autonómica, el reposo en cama prolongado, la hipotensión por fármacos, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, los antihipertensivos, los antidepresivos, que también tienen cierto grado de sedación, los hipnóticos, los sedantes, ¿no? Hasta los que pueden llevar al paciente a una hipoglicemia, ¿no? Cuando no está bien regulado los hipoglicemiantes, el paciente amanece a veces con hipoglicemia, ¿no? Cardiopatías, arritmia, valvulopatía. Entonces, lo que yo quiero que vean ustedes acá es que las causas de caídas pueden ser múltiples. O sea, caídas no es tan sencillo decir, ¿no? Ah, este paciente cayó. Sí, pues, pero lo importante es que tú busques por qué cayó. Y como ustedes ven, tienen un abanico de posibilidades para ver si ese paciente cayó. La geriatría, a diferencia de la medicina interna, nosotros no necesitamos, en medicina interna se utilizan mucho los síndromes, ¿no? El manejo sindrómico. ¿Y qué es el síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos. En geriatría no podemos darnos ese lujo. Un síntoma, un síntoma, a partir de ese síntoma tenemos que identificar cuál es la causa. Porque si yo espero a que el paciente tenga un conjunto de signos y síntomas, ese paciente ya fue, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que partir, llegar al diagnóstico solamente a partir de un síntoma. ¿Sí? Factores relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad de caídas. Tenemos los cambios en el control postural, menor, por ejemplo, cambios en el control postural, por ejemplo, menor propiocepción, los reflejos son más lentos, ¿no? En el adulto mayor definitivamente, hay menor tono muscular, ¿no? Como que el músculo se pone aguadito, ¿no? Aumento de la oscilación postural, hipotensión ortostática, cambios en la marcha también hay, ¿no? Los pies se levantan, ya no levantan tanto el pie, ¿no? Un poco que arrastran los abuelos, ¿no? En los varones desarrollo de postura de flexión y marcha con pasos cortos y base amplia. En las mujeres no, en las mujeres hay lo característico que es la marcha de pato, ¿no? Con base angosta. Eh, Prevalencia también de alteraciones relacionadas con la estabilidad, ¿no? Enfermedad articular degenerativa, artritis, osteoartrosis, ¿no? Fracturas, accidente cerebrovascular con secuela neurológica,
¿no? Todas estas cosas contribuyen, todas estas patologías contribuyen de alguna u otra manera para que el paciente tenga riesgo de caída, debilidad muscular por desuso, neuropatía periférica, enfermedades deformativas de los pies, daños visuales y auditivos, procesos patológicos específicos, ¿no? Factores relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad de caídas, con mayor frecuencia de alteraciones que producen nicturia. Bueno, nicturia puede producir pues, la falla cardíaca, la insuficiencia venosa, ¿no? Con mayor frecuencia también la demencia, ¿no? Hace que el paciente se levante en la noche, se agite, se desoriente, ¿no? Peligros ambientales frecuentes, ¿no? Mobiliarios viejos inestables, camas e inodoros de altura inadecuada, falta de disponibilidad de barreras de sujeción, escalones no uniformes y barandas inadecuadas, alfombras, tapetes desgastados, cables, pisos, tinas de baño resbalosos sin iluminación inadecuada, ¿no? Todos estos son peligros ambientales. Todos estos son peligros ambientales. Un segundito, por favor, denme un minuto, un minuto. ¿Me copian? Sí, doctor, sí se lo escucho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Como en toda, como en todo problema médico, una buena historia clínica. Es importantísimo la historia clínica. Una buena anamnesis, un buen examen físico. Aplicar algunos test. Hay múltiples tests, pero los más utilizados son el Tinetti, que tiene dos partes, que evalúa marcha y la otra parte es el equilibrio. Y el test de Gueda-Pango es un test muy sencillo y que nos ayuda rápidamente a determinar si ese paciente tiene riesgo de caídas o no. El test de Gueda-Pango es un test sencillo. Pongo una silla, lo hago sentar al paciente y le hago que camine 3 metros. Que camine 3 metros y vuelva a sentarse a la silla, ¿no? Eh, ¿Qué hago en ese interín que el paciente deambula a los 3 metros y vuelve a la silla y se sienta? Le mido el tiempo. Si el paciente lo hace en menos de 10 segundos, está conservado, no hay riesgo de caída. Pero si lo hacen más de 10 segundos, hay riesgo de caída y comenzar a investigar por qué está, eh, qué es lo que está sucediendo, por qué está caminando de esa manera, ¿no? Desde que da pongo. Y bueno, se hacen otras pruebas complementarias también, ¿no? Um, Esta es la prueba del Gueda Pongo. No, la tarea es levantarse de un sillón estándar, o sea, la altura del asiento aproximadamente 46 centímetros. Camina una distancia de 3 metros, gire, regresa a la silla y vuelve a sentarse, ¿no? Entonces, hay requisitos, por ejemplo, si el abuelo tiene bastón, deambula con o sin dispositivo de asistencia y sigue una orden de los pasos, ¿no? O sea, si usa bastón, tiene que deambular con su bastón y nosotros vamos evaluando, ¿no? El equipo que necesitas un sillón, un cronómetro, un reloj, una pulsera, ¿no? No necesitas muchas cosas y mides la velocidad, ¿no? Si es menor
De 10 está conservado, ¿no? Menor de 20, mayoritariamente independiente, ¿no? De 20 a 29 ya hay una movilidad variable y mayor de 30 una movilidad deteriorada, ¿no? Pero mayor de 10 hay que empezar a investigar qué está pasando, ¿no? Esto, bueno, es un algoritmo, ¿no? De cómo nosotros vamos a tener que valorar la caída, ¿no? Si un paciente cae, ¿no? Hay que evaluar las circunstancias de la caída, cómo fue, ¿no? Entonces tengo que ver los riesgos ambientales, lo que ya vimos, los pisos, las alfombras, si tuvieran, ¿no? De qué material está hecho su domicilio. Tengo que evaluar la parte visual y auditiva, la función articular, valorar la movilidad, valorar la marcha y el equilibrio, valorar la comorbilidad y los problemas médicos, historia farmacológica, exploración básica cardiovascular, el examen básico, ¿no? Entonces, todo esto, miren, todo lo que se tiene que hacer cuando un paciente cae o tiene riesgo de caer. Entonces, miren la importancia, ¿no? De este síntoma, de este signo, de este síntoma, ¿no? Y todo lo que tenemos, todo el trabajo que se tiene que hacer porque un abuelo cae. No es tan sencillo, no es decir, ya pues está viejito, tiene derecho a caerse, ¿no? No, o sea, detrás de eso hay algo que está produciendo esa caída. Y las complicaciones, como les dije, están asociadas, pues, lesiones del tejido blando, fracturas, hematomas sudorales, hospitalización, discapacidad, ¿no? Riesgo de internamiento en una institución y muerte. Eh, Esas son las complicaciones que pueden darse a un paciente cuando cae, ¿no? Lesiones por caídas son causa del 5% de hospitalizaciones en los adultos mayores, debido a que muchos de los pacientes que sufren caídas son frágiles y tienen ya algún déficit de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Cuando un paciente adulto mayor cae, pierde la confianza y tiene miedo a veces a levantarse. Hay pacientes, por ejemplo, que no se han fracturado, solamente tienen un pequeño hematoma, pero después de la caída ya no pueden caminar. Parecen unos patitos, los levantas y se van para atrás. Eso se llama síndrome post-caída. No tiene ninguna fractura, no tiene nada, pero pierde esa confianza, se presenta el miedo, el temor de volver a caer, ¿no? Y ya no, de verdad no pueden volver a caminar. Hay disminución de las actividades instrumentales anteriormente indemnes. Por ejemplo, si el abuelito se cayó porque salía solo a comprar al mercado central, ya no va a salir solo, ni la familia le va a dejar salir solo. O se cayó limpiando la casa, limpiando las escaleras, se resbaló, ya no le van a dejar hacer. Entonces el paciente va a ir perdiendo algunas actividades que normalmente hace, ¿no? Disminuye la actividad física, llega un momento, claro, se cayó el abuelo, se golpeó feo y lo sientan, pues, ¿no? Lo que hace la familia es sentarlo, y el abuelo ya no tiene mucha movilidad, ¿no? Y estas son las intervenciones para las caídas es corregir el problema, ¿no? Por ejemplo, si tiene hipotensión ortostática, identificar por qué tiene esa hipotensión ortostática. Puede ser secundaria a medicación, ¿no? Tengo que evaluar si la medicación le produce la hipotensión o si es una hipotensión postural realmente, ¿no? Entonces, la intervención en caídas es corregir el problema. Si no ve, que utilice lentes. Si tiene un síndrome de Meniere, ver que el otorrino identifique ese síndrome de Meniere y darle tratamiento para ese síndrome de Meniere, ¿no? Si tiene claudicación por la marcha, o sea, si camina, claudica en la marcha por dolor porque tiene una osteoartrosis, una artritis, corregir eso, mejorar el dolor. Todas las intervenciones que nosotros identificamos están dirigidas básicamente a lo que yo encuentro. Por ejemplo, si es un problema osteomuscular, definitivamente tengo que manejar el dolor, terapia física, todas esas cosas. Si es un problema
auditivo, un síndrome de Meniere, tengo que corregir que esos mareos o esos vértigos desaparezcan. Es un problema visual, corregir la parte visual, ¿no? Si es un problema de una bradicardia sinusal y late menos de 40, pues tendré que ponerle un marcapaso. Si es un problema de que tuvo un accidente cerebrovascular o un TIA, tengo que evitar que nuevamente tenga otro TIA. No, si es una fibrilación auricular, utilizar un beta bloqueador. ¿No? Entonces, todo está dirigido básicamente en caídas a corregir la causa, ¿no? Y si son problemas ambientales, por ejemplo, a mí me gusta tener mi piso brilloso y pongo porcelanato hasta en la ducha, tendré que hacer algunas correcciones, ¿no? Entonces, o si me gusta tener con mucha cera, tendré que hacer algún tipo de corrección. Entonces, básicamente a eso está dirigido las intervenciones, ¿no? Si usa algún medicamento como benzodiazepina, retira la benzodiazepina, ¿no? Eh, y, por ejemplo, si es un paciente que es diabético de larga data, tiene pie diabético, bueno, mejorar esa parte con terapia física, mejorar el dolor, porque acuérdense que el paciente diabético también tiene dolor, tiene una neuropatía diabética, ¿no? Es una neuropatía sensitiva y motora lo que produce, por ejemplo, la diabetes. ¿Y cómo controlo eso? Mejorando su glucosa, su hemoglobina glicosilada, ¿no? Y dando algunos medicamentos para el dolor. Pero más nada puedo hacer, ¿no? Y ahí tengo que intervenir también con terapia física. Entonces, como les vuelvo a repetir, todo esto está dirigido, las intervenciones están dirigidas a tratar de corregir la causa que podría causar la caída en el adulto mayor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿cuál sería el fármaco que estaría más asociado a las caídas? Realmente, por frecuencia, por lo que lo dan indiscriminadamente, creo yo las benzodiazepinas, ¿ah? Porque llega un paciente a cualquier consulta y lo primero, o sea, se dice, mi papá no puede dormir, dice el familiar, ¿no? O sea, no es que el papá no pueda dormir, sino que a veces, muchas veces se levanta cada rato y al toque te dan, pues, ¿no? Si, por ejemplo, todos los pacientes que nos llegan a nosotros, toditos tienen alprazolam, clonazepam, ¿no? Todos los adultos llegan. No hay realmente un estudio que yo he encontrado donde digan exactamente, ¿no? Pero sí hay estudios que te dicen cuáles son los más frecuentes, ¿no? Benzodiazepinas, alfa-adrenérgicos, beta bloqueadores, hipotensores, ¿no? Antihipertensivos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay doctor. Vanessa, ¿se entendió o no se entendió nada? Sí, doctor, sí se entendió. Ujú. Ortega, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo estuvo claro en la exposición. No hay ninguna pregunta, no tienen ninguna duda. Bueno, para las próximas teorías, por favor, comunícale a la doctora Chimabukuro que a la hora que lo vamos a hacer, sobre todo si lo hacemos en la mañana, comunícale a la doctora, porque está que me mande emojis que me quiere colgar, entonces no quiero tener problemas con la doctora. Avísale con tiempo, si es posible, así sea a la 1 o 2 de la mañana, avísale a la doctora.
¿ya? Porque bien, ella doctor. generalmente hace sus prácticas a las 7, creo, 6:30, 7 hace la doctora. Sí, doctor. Ya, Disculpe, por no. favor. No hay ninguna pregunta más, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, bueno, muchachos, nos vemos entonces. Me avisan cuando nos toca otra teoría. Con tiempo, ustedes, Malky. Sí, doctor. Yo lo voy a estar llamando. Ya. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno.